Hola, bienvenidos a Mastica Cocina. Hoy vamos a hacer risotto de setas, un clásico de la cocina italiana. Lo primero que hay que hacer es poner a calentar una sartén con un chorro de aceite de oliva a fuego medio. En otra olla ponga a calentar el caldo, puede ser de verduras o de pollo. En la sartén, cuando esté caliente, vierte cebolla y ajo picados y lo dejas cocinar hasta que estén blandos. Añade las setas. Yo voy a usar una mezcla de boletus con funghi porcini, que son muy carnosos. Le pones sal y los dejas que se cocinen. Añade el arroz. Para risotto, el mejor arroz es el carnaroli o el arborio. Si no los encuentras, un arroz redondo de calidad también te puede servir. Pones un poco de sal y revuelve para que se mezclen todos los sabores. Te voy a dejar todos los ingredientes al final del vídeo. Y ahora empieza el proceso. Agrega una taza de caldo caliente y remueve constantemente hasta que el caldo se haya absorbido completamente. Repite este proceso, taza por taza, hasta utilizar todo el caldo. Esto puede tomar entre 25 y 30 minutos y debes remover el arroz constantemente. El caldo que yo estoy usando tiene este color oscuro porque aproveché el agua de hidratar el funghi porcini, que solo encontré deshidratados, y lo mezclé con caldo de verdura. Así tendrá muchísimo más sabor y por eso tiene ese color. Al terminar el caldo tendrá una textura cremosa pero no blanda. En este momento se añade la mantequilla, revuelve para que se integre . Añade sal y pimienta al gusto. Apaga el fuego y añade el queso parmesano. Mezcla bien. Y mira qué cremosidad que tiene este arroz. Sírvelo bien caliente y decora con cebollino o perejil y disfruta de este delicioso plato italiano. Si te ha gustado esta receta, dame un like, comenta y compártela en tus redes sociales. No olvides suscribirte a Mastica Cocina para más recetas fáciles y muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo.